tu lugar. Y hay que recordar lo que veíamos el miércoles pasado. El apóstol Pedro le recuerda a la iglesia hace aproximadamente 65, 70 años después de Cristo. Le recuerda a la iglesia que tú y yo hemos sido llamados a llevar una vida en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si Dios es santo, tú y yo debemos de llevar una vida en santidad. Y veíamos que la palabra santidad no hacía referencia a que nos salieran alas en nuestra espalda y una corona aquí brillante, sino checábamos la palabra que quiere decir consagrado, apartado. Entonces la palabra santidad usada en estos versículos nos dice que tú y yo debemos de recordar a quién pertenecemos ahora, a quién estamos consagrados, de qué estamos apartados ahora. Entonces veíamos que es un reto para el creyente. A lo mejor no nos gusta esta palabra, pero es una obligación para los hijos de Dios llevar una vida en santidad. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, es santo. Y si Él es santo, tú y yo debemos de ser santos. Debemos de conducirnos de esa manera agradable, no a la sociedad, no a las personas, sino agradable a Dios. Debemos de buscar la aprobación, no de este mundo, no de los gobernadores, incluso no de los líderes, sino tú y yo debemos de buscar la aprobación de Dios en nuestras vidas. Es lo que veíamos el día miércoles. Y después entra este versículo el apóstol Pedro y nos dice, bien importante, vamos a dividir este versículo en 4 partes. Y fíjate que nos dice la primera parte, y nos dice el versículo que estamos leyendo 17, y si invocáis por Padre. Mira qué interesante, el apóstol Pedro nos dice, y si invocáis por Padre. El apóstol Pedro es claro, estas enseñanzas son para los creyentes. Lo que tú y yo hemos estado viendo, esta carta fue escrita para los creyentes. Hoy en día esta carta es para ti, para mí, para todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y el apóstol Pedro nos dice, y si invocáis por Padre, es decir, aquellos que hemos reconocido nuestra necesidad por tener una relación con Dios, nuestra necesidad por depender de Dios, nuestra necesidad de que Dios esté en nuestras vidas. El mundo no quiere a Dios en su vida, por eso hace todas las cosas que son contrarias a su voluntad. Pero tú y yo, que somos creyentes, debemos de anhelar, debemos de añorar a Dios en nuestras vidas, su voluntad en nuestras vidas. Por eso es que tú y yo ya no practicamos más el pecado, porque nuestra identidad ya no está en el pecado. Aquel que dice ser creyente pero sigue viviendo bajo el pecado probablemente no es hijo de Dios. Pero tú y yo, ahora que sabemos que Dios nos ha llamado a llevar una vida en santidad, debemos de alejarnos del pecado y buscar a Dios en todo momento. En los tiempos malos, en los tiempos de aflicción, pero también en los tiempos de abundancia en nuestras vidas. También en los tiempos donde todo marcha bien en nuestras vidas. Reconocer en todo momento que necesitamos a Dios. Y eso es el corazón del creyente, invocar a Dios en cualquier momento. A lo mejor como creyentes somos más intensos en buscar a Dios cuando en nuestras vidas no marcha bien, cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades. Pero ahí estamos invocando a Dios, buscando a Dios, reconociendo a Dios, reconociendo que necesitamos de Dios. ¿Por qué tú estás hoy en esta noche? Yo creo que estás aquí porque quieres aprender de la palabra de Dios, porque quieres buscar de Dios, porque tú reconoces que Dios está en tu vida y que Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces es bien interesante cómo el apóstol Pedro en este versículo 17 empieza con esta frase: y si invocáis por Padre. Y tú y yo lo hemos invocado en nuestras vidas. Y es bien interesante porque gracias a Cristo podemos acudir al Padre. Mira lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo sé que es un versículo bien conocido por cada uno de nosotros. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino
por mí. Entonces, si tú y yo hemos creído en Jesucristo, podemos llegar al Padre. No hay otra manera de poder llegar al Padre. No hay otra manera de poder invocar a Dios en nuestras vidas, de poder acercarnos en oración a Dios, si no es por medio de Jesucristo. Y todos nosotros hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces, estas palabras que nos da el apóstol Pedro nos recuerda que necesitamos de Cristo. Aunque en esta frase no está mencionado Cristo de una manera explícita, pero implícitamente sabemos que el que nos conecta con Dios, que tú y yo podemos invocar, podemos buscar, podemos llamar a Dios, gracias a ¿quién? A Cristo, a que tú y yo hemos creído en Cristo. Después nos dice esta segunda parte de este versículo: aquel que sin acepción de personas. Fíjate lo que el apóstol Pedro ahora nos dice. Este Padre nuestro, Padre de amor, Padre que tiene una esperanza y una fe para nosotros viva, nos dice ahora en esta segunda parte de este versículo: aquel que sin acepción de personas, porque Dios es un Dios de amor. Y aunque esta carta fue escrita para los creyentes como tú y como yo, también es bien interesante comprender que Dios es amor y que Él hace salir el sol para los buenos, para sus hijos, pero también hace salir el sol para aquellos que no son sus hijos, para aquellos que son malos. Y podemos ver el carácter de amor de Dios. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 45. Jesucristo hablando a sus discípulos y hablando acerca de amar a nuestros enemigos, pero toca este versículo que a mi vida habla mucho y dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En ese sentido, Dios no hace acepción de personas, porque Dios hace salir el sol, Dios hace que las nubes cargadas de agua desciendan hacia la tierra para sus hijos, pero también para los que no son sus hijos, porque Dios es un Dios de amor. Y si tú y yo estamos conectados ahora con ese Dios de amor, también debemos de practicar el amor hacia aquellos que nos lastiman, el amor hacia aquellos que nos dañan, porque tú y yo ahora debemos de amar, no con el amor que la sociedad quiere darte o quiere darte a conocer, no con el amor que tú piensas que debemos de amar, sino con el amor que tú y yo encontramos en la palabra de Dios. En ese sentido podemos ver cómo Dios es tan bueno para con todos. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo tanto para los malos como para los buenos. Dios no dice en este versículo que Dios envió a su Hijo para aquellos que habían de creer en Él, sino que porque Él amó a todo el mundo. Entonces, en ese sentido podemos ver el amor de Dios en nuestras vidas y en la vida también de los demás. Pero ahora, para enfocarnos un poquito más conforme al contexto de que esta carta es escrita para los creyentes, mira lo que nos dice Gálatas capítulo 3 versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El apóstol Pedro en este versículo se está refiriendo a que ya no hay división de género o de división de cultura. Todos somos hijos de Dios, tanto el judío como el griego, el esclavo como el libre, varón o mujer, todos somos uno en Cristo. Y es ahí cuando este versículo entra en contexto con lo que te acabo de decir. Aquel Padre, aquel que sin acepción de personas, Dios nos ama tal y como tú y yo somos. Dios nos ama con nuestras imperfecciones, Dios nos ama con nuestro intelecto, Dios nos ama tal y como tú y yo somos. Entonces, cuando invoquemos a Dios, acerquémonos en confianza, sabiendo que por medio de Cristo podemos llegar a la presencia del Padre. Que a lo mejor fallé, que a lo mejor soy débil,
que a lo mejor me falta conocimiento, que a lo mejor soy una persona inmadura, pero cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Dios nos oye y Dios responde, porque Él no hace acepción de personas, y más cuando se trata de sus hijos. No nos sintamos menos que los demás hermanos. Ante Dios tú y yo somos iguales. Ante Dios tú y yo somos preciosos, preciosos tesoros, piedras hermosas para Dios. Entonces, mira, ¿y por qué el apóstol Pedro nos dice esto? Porque el contexto de la historia que se estaba suscitando cuando el apóstol Pedro escribió esto, la iglesia estaba siendo perseguida, pero no toda la iglesia, solo ciertas regiones estaban siendo perseguidas. Entonces, probablemente los hermanos pensaban que los que estaban pasando por problemas es que habían hecho algo malo. Pero Pedro les está diciendo, no importa cuál sea tu situación como creyente, Dios nos ama, Dios nos ve igual. Pero fíjate también la otra parte de este versículo 17. Juzga según la obra de cada uno. Vamos a hacer un breve paréntesis. Porque así como Dios que hace salir el sol para buenos y malos, así como Dios no hace acepción de sus hijos y a todos los quiere, y para Él en Cristo ya no hay libre, ni esclavo, ni griego, ni judío, ni mujer, ni hombre. También es bien interesante esta frase que nos dice que Dios juzga según la obra de cada uno. Para los inconversos, para aquellos que no creyeron en Cristo y que no van a creer en Cristo y que no van a depositar su confianza en Cristo, va a haber un juicio. Y tú y yo ya lo analizamos de manera profunda en nuestro estudio de Revelaciones. Y vamos a darle lectura nada más a estos versículos en Revelaciones capítulo 20, versículo 11 al 15. Y nos dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es un juicio que Dios va a traer para todos aquellos que se rehusaron en creer en Cristo. Y tú y yo ya lo hemos analizado. Todas las personas que no han aceptado a Cristo van a ser juzgadas algún día ante el trono blanco. ¿Y quién era esa presencia? Dios Padre y Dios Hijo en aquel trono blanco. Pero también para los creyentes. Y tú y yo debemos de prestar mucha atención, porque a lo mejor no lo sabemos, porque a lo mejor lo hemos olvidado. Pero también va a haber un juicio para los creyentes. Ya vimos el juicio para los incrédulos. Su final va a ser el lago de fuego. Todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida va a ser arrojada en el lago de fuego. Pero ahora tú y yo como creyentes, también Dios nos va a juzgar algún día. Y por eso tú y yo debemos de estar listos para poder marchar a la presencia de Dios. ¿Cómo puedo estar yo listo? Viviendo bajo la voluntad de Dios. Mira lo que nos dice Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10. Hablando del juicio para el creyente. También ya lo analizamos en nuestro estudio de Apocalipsis. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es nuestra esperanza viva, que tú y yo tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia,
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Primera de Corintios, Pablo también nos dice que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego, y aquellas que son de honra y que van a aguantar el fuego van a ser premiadas, pero aquella hojarasca que va a ser quemada por el fuego va a ser de vergüenza para el creyente. Entonces podemos ver que van a haber dos juicios: un juicio para los inconversos, que su finalidad es el lago de fuego, pero también va a haber un juicio para los creyentes, que es en el tribunal ¿de quién? De Cristo. Y todas nuestras obras que tú y yo estamos haciendo en esta vida van a ser pasadas como evidencia a Cristo, y Cristo nos va a juzgar. Si hicimos bien, vamos a ser premiados, vamos a ser galardonados. Pero si hicimos mal, no vamos a ser recompensados. Entonces, fíjate qué interesante es que tú y yo tengamos en cuenta esto, y que esto nos motive, y que esto ponga en nosotros la necesidad de poder obrar conforme a la palabra de Dios. Que podamos practicar las enseñanzas de Jesucristo, para que cuando Jesucristo nos llame a su tribunal como creyentes, Él nos diga: buen siervo fiel. Lo que te dejé en la palabra de Dios, lo aprendiste y lo practicaste, ser recompensado. Pero no seamos de aquellos creyentes que van a ser llamados al tribunal de Cristo, y Cristo les va a decir: lo que sabías que tenías que hacer no lo hiciste, no vas a ser recompensado. Todos los creyentes a la verdad vamos a ser salvos, porque la salvación es por fe en Cristo, pero no todos los creyentes vamos a ser recompensados de la misma manera. Entonces, esa es una reflexión para nosotros. ¿En dónde queremos estar cuando Cristo nos llame? ¿Con los no recompensados o con aquellos recompensados? Ya es deber de cada uno de nosotros esforzarnos por buscar esa recompensa cuando Cristo nos llame. ¿Qué tenemos que hacer? La voluntad de Cristo que encontramos en la palabra. Y yo tocaba Mateo. ¿Qué nos dice Jesucristo en ese sermón del monte? Amemos a nuestros enemigos. Entonces es bien interesante. Y entonces Pedro termina este versículo de una manera magistral, porque nos dice esta última parte de este versículo: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ya que el apóstol Pedro nos recuerda que va a haber un juicio para el creyente, un juicio ante el tribunal de Cristo, nos dice que tú y yo nos conduzcamos con temor en esta vida que tenemos, recordando que tú y yo somos peregrinos, recordando que tú y yo somos extranjeros en esta tierra, extranjeros en esta moda, extranjeros en esta sociedad, y que tú y yo debemos de andar con temor. Y cuando dice la palabra temor, no está hablando a miedo, sino está hablando a que tú y yo debemos de tener respeto, reverencia. ¿Para con quién? ¿De quién nos está hablando este contexto? De Cristo, de Dios, del Dios Padre, al cual tú y yo invocamos, y el cual Él nos escucha gracias a Cristo.
Pero entonces tú y yo debemos de conducirnos con respeto, con reverencia a ese Padre Dios que tú y yo invocamos. Porque cuando tú y yo practicamos las enseñanzas de Cristo, estamos reverenciando a Dios, estamos respetando a Dios. Pero cuando tú y yo vivimos una vida en el pecado, alejada de las enseñanzas de Jesucristo, estamos irrespetando a Dios, estamos lastimando el corazón de Dios. Entonces, de una manera magistral, el apóstol Pedro termina este versículo recordándonos que nuestra vida no está en esta tierra y que tú y yo solamente somos peregrinos en este lugar. Y por eso es que Jesucristo, y yo quiero que aquí tú y yo hagamos memoria y que tú y yo nos evaluemos y que tú y yo reflexionemos: ¿dónde está mi corazón? ¿En la tierra extranjera o en aquella tierra que va a ser dada por toda la eternidad a los creyentes? Por eso Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo quiero en esta hermosa noche, ya para terminar, que tú y yo reflexionemos dónde está nuestro corazón. Porque el apóstol Pedro le recuerda a los creyentes que tú y yo somos peregrinos en esta tierra. En vez de enfocar nuestra pasión, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro tiempo, nuestros recursos en los tesoros que son en esta tierra, dediquemos nuestro esfuerzo, nuestra pasión, nuestra dedicación, nuestro tiempo y nuestros recursos en los tesoros que son en nuestra tierra. Y lo hemos estado viendo a lo largo de Pedro. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros en los cielos. Empeñémonos en hacer tesoros en la eternidad. Como creyentes, lo digo particularmente por mi vida, muchas veces me he enfocado en otras cosas, en el trabajo, en los amigos, incluso en la familia. Pero tú y yo debemos de enfocarnos en buscar esos tesoros que son en el cielo. Por eso es que bien claro Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 19, versículo al 21: examinemos dónde está nuestro tesoro, porque donde está mi tesoro, donde está mi pasión, donde está mi esfuerzo, donde está mi dedicación, donde está mi tiempo, donde está mi recurso, ahí está mi corazón. Y como creyentes, nuestro corazón debe de estar en el cielo, con el Padre, enfocándonos y recordando, deseando que cuando Jesucristo nos llame ante su tribunal, tú y yo seamos aceptos, en el sentido de que seamos recompensados por nuestras obras. Y te voy a invitar en esta hermosa noche que te pongas de pie y vamos a terminar leyendo una vez más este versículo en Mateo capítulo 19, versículo al 21, y vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos haga y ponga en nosotros un espíritu, un corazón, una mente que se dedique en enfocarse en las cosas celestiales. Que si el trabajo nos está oprimiendo, dejemos el trabajo. Que dediquemos más tiempo a leer la palabra de Dios que al trabajo. Que dediquemos más tiempo a tener comunión con Dios antes que la escuela. Eso es algo que estamos luchando como creyentes. Y el apóstol Pedro nos está recordando esto, que es bien importante. Entonces, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21: no os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar en esta noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que hoy hemos escuchado. Gracias, Padre, porque yo sé que tú vas a estar obrando en nuestras vidas. Señor, gracias por recordarnos que somos peregrinos en esta tierra, que somos extranjeros en esta tierra, que no tenemos parte ni suerte con esta sociedad, que nuestras vidas no pertenecen a esta tierra, sino te pertenecen a ti y a la herencia que está reservada para los creyentes en el cielo. Padre, yo te pido en esta hermosa noche que tú examines nuestro corazón, examines nuestra mente, examines nuestro ser, Señor, y nos ayudes a alejarnos de toda vanidad en esta tierra, de todo deseo de poder vivir una vida conforme a la sociedad quiere, una vida donde nos dicen que debemos de darle prioridad a la escuela o al trabajo o a la preparación y alejarnos de ti. Una sociedad donde tú, Señor, no les importas, Padre, a ellos. Ellos quieren vivir bien, quieren vivir conforme a lo mejor que ellos puedan vivir, Padre. Pero gracias porque en esta hermosa noche tú nos has recordado que nuestra herencia está en el cielo, Señor. Que las cosas que el mundo puede ofrecer, que el dinero, que el coche, que todos los placeres de esta vida son temporales, Señor, y que algún día van a perecer, Padre. Señor, yo te pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, que tú, Señor, pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ese deseo de hacer tesoros en el cielo, tesoros donde no serán corrompidos, donde no perecerán, donde el polín, Señor, y el orín no pueden quebrantarlos ni corromperlos, Padre. Ayúdanos, Padre, a poner nuestro corazón en el cielo. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, a buscarte a ti con todo nuestro ser. Padre, ante los problemas, ante las necesidades, ante las aflicciones que podemos llevar en esta vida, que nuestra solución no sea el trabajo, que nuestra solución no sea el dinero, que nuestra solución no sean las cosas físicas de este mundo, sino que ante la aflicción, ante los problemas, ante las necesidades, la solución seas tú, amado Padre, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, por este versículo que nos dejaste a través de la escritura del apóstol Pedro, Señor, plasmada en esta carta. Gracias porque yo sé que en esta noche tu Santo Espíritu está obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque yo sé que en esta noche tú nos has recordado que lo más importante antes que los placeres de esta tierra eres tú, Señor, en nuestras vidas. Gracias por habernos amado. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nosotros te amamos a ti, porque tú nos has amado primero. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por dejarnos a tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Queremos servirte, queremos hacer tu voluntad, queremos desprendernos de la naturaleza terrenal y queremos, Señor, vivir una vida agradable a ti, Señor, por toda la eternidad. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.